Y ya saben que estos días se ha estado celebrando en Baluarte el Congreso Nacional de Nefrología. Allí se han reunido 1 millar de nefrólogos para hablar sobre este congreso y sobre las patologías del riñón. Está con nosotros esta noche Andrés Purroy, que es el presidente del comité organizador. Buenas noches, Andrés. Hola, buenas noches. Bueno, antes de preguntarle por las conclusiones de este congreso, vamos a entrar un poco en materia. Cuéntenos cuáles son las patologías más importantes que nos pueden afectar a nuestro riñón. Bueno, fundamentalmente hay dos tipos de patologías, unas que corresponden estrictamente al riñón, intrínsecamente al riñón, que es el mundo este que se conoce habitualmente por las nefritis, y otros son las patologías que de alguna manera son consecuencia de situaciones del organismo alteradas y que producen una consecuencia en el propio riñón. Por ejemplo, estaríamos hablando de la hipertensión, estaríamos hablando de la diabetes, estaríamos hablando de la obesidad como mecanismo per se y a la vez también como mecanismo inductor o estimulador de la hipertensión, favorecedor de la diabetes. Y bueno, pues todas estas circunstancias en las cuales el riñón pues es una víctima y no es propiamente la causa de la enfermedad. ¿Qué podemos hacer para prevenir este tipo de patologías? Bueno, la patología intrínsecamente del riñón es difícil de prevenir, son mecanismos inmunológicos que se conoce poco sobre su origen. Bien, es verdad que se especula que si son consecuencia de infecciones no reconocidas, pero suele ser difícil. Lo que sí es bastante fácil, o por lo menos se puede intentar, todo este mundo de las consecuencias de la hipertensión, las consecuencias de la diabetes, las consecuencias de la propia obesidad en sí mismo. Es decir, yo creo que estas sí que se pueden prevenir. No digamos, bueno, hoy día son menos frecuentes las infecciones crónicas que a veces en tiempos anteriores se producían y que al cabo de un tiempo acababan dando una patología renal que podía conducir hacia la insuficiencia renal. En torno a un 8% de la población en España sufre patologías del riñón, pero también hay un porcentaje que no sabe que las padecen. Son los llamados enfermos ocultos, ¿no? Eso es lo peligroso. Sí, se habla de la insuficiencia, no enfermos ocultos, sino insuficiencia renal oculta, que es la insuficiencia que una persona no la conoce hasta que en un momento determinado acude a hacerse una analítica por otras circunstancias y en los análisis se encuentra que hay una disminución de la función. Otro tema será si eso realmente es una enfermedad renal o no, porque muchas veces con la edad vamos perdiendo función, pero evidentemente a efectos prácticos hay una menor depuración y por lo tanto una de las funciones más importantes del riñón, como la depuración, queda disminuida y de alguna manera eso puede tener implicaciones sobre muchas cosas, por ejemplo, sobre la dosis de determinados medicamentos. Los medicamentos, muchos de ellos, o gran parte de ellos, se eliminan por el riñón y si hay una cierta insuficiencia, automáticamente tendremos que corregir la dosis. Si no lo conocemos, podemos llegar a una situación de un exceso de dosis. Son muy importantes también las donaciones. Aquí en Navarra estamos a la cabeza de España en cuanto a donaciones, pero me imagino que seguirán haciendo falta muchas más, ¿no? Sí, evidentemente. En este momento, concretamente el año 2008, se hicieron en España 2.200 y pico trasplantes, teniendo en cuenta que hay 22.000 enfermos en programa de diálisis. Claro, eso supone una gran diferencia entre trasplantes y personas teóricamente necesitadas. Bien, es verdad que no todo el mundo que está en diálisis puede o debe recibir un trasplante, porque el trasplante no es cambiarse de chaqueta. El trasplante hay una operación, el trasplante hay un tratamiento inmunosupresor, y por lo tanto, bueno, pues, pero evidentemente estamos faltos de donantes cadáveres. Por lo tanto, dentro del mundo de la nefrología, y se ha hablado en este congreso de esto, bueno, pues hay un interés, pensando en los enfermos, en promover, en estimular los trasplantes, por una parte, de donante vivo, por otra parte, los trasplantes a corazón parado, que es un tema bastante complejo, y luego, bueno, se están poniendo en marcha mecanismos que son así como muy de prensa, que es que los trasplantes cruzados. Trasplantes de vivo, donde una persona le da el trasplante al receptor de otra pareja y el donante de la otra pareja al receptor de la primera, que lo que se llaman trasplantes cruzados, que bueno, en España no son muy frecuentes, pero es otro mecanismo de incrementar los trasplantes. En este congreso han dicho que especialmente vulnerables a estas patologías del riñón son los enfermos con gripe A y para ellos han escrito una serie de consejos o pautas especialmente para que sigan este tipo de enfermos, ¿no? Sí, ahora, la gripe A, lo acabamos de ver ahora mismo como es una noticia prácticamente diaria en los medios de comunicación, y la gripe A es una gripe normal y corriente, salvo que afecte a personas con predisposición a poder tener complicaciones. El enfermo renal es un enfermo que puede tener más complicaciones porque el enfermo renal tiene una menor
defensa, hay una inmunosupresión por la propia enfermedad, y no digamos nada de los enfermos renales trasplantados, donde se busca la inmunosupresión para evitar el rechazo. Por lo tanto, los enfermos renales con insuficiencia renal es un grupo de riesgo en cuanto a mayor posibilidad de tener complicaciones por la gripe. No a tener más gripe, que a lo mejor también, pero sobre todo las complicaciones. Muy bien, importante tener en cuenta estas pautas. Muchas gracias, Andrés Porro, y buenas noches. Muchas gracias por estar aquí.